Nuestro tema para esta mañana son advertencias sobre cómo vivir mientras nuestro Señor Jesucristo viene. Santiago capítulo 5. Ahora escúchenme ustedes, los ricos. Lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará. Y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Ustedes, los ricos, han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Injustamente han acusado y matado a personas inocentes que ni siquiera podían defenderse. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Sigan el ejemplo de los profetas, que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos y, al final, Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado, también lo perdonará. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió, y la tierra dio sus cosechas. Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone. Amén. Advertencias sobre cómo vivir mientras viene el Señor Jesucristo. Resaltamos 2 pasajes ahí, 2 partes de los versículos 7 y 8, que dice que la venida del Señor está cerca y que debemos tener paciencia mientras es el tiempo de la venida del Señor. Y Santiago hace una advertencia a los ricos. Bueno, realmente son 4 advertencias que voy a nombrar rápidamente porque quiero enfocarme más en las que no son para los ricos. Pero tengo que hablar de los ricos porque hay ricos en la iglesia. Y además Santiago lo está diciendo para la iglesia, aunque la iglesia no todos fueran ricos, pero hay sus razones, ya le voy a ir diciendo cuáles son estas. Es probable que Santiago está hablando de los ricos de fuera de la iglesia, no de los ricos de adentro de la iglesia, aunque hemos dicho que la carta de Santiago es escrita a los cristianos. Pero pasaba por la época que los ricos oprimían a la iglesia, a los cristianos. No sabemos exactamente si por ser pobres o por ser cristianos, o tal vez por las dos. Pero en la época los ricos oprimían a los cristianos pobres.
Así que Santiago comienza haciendo estas advertencias a los ricos. Número 1, les dice, se han dedicado a juntar dinero y a enriquecerse. ¿Cómo es que esto se convierte en una advertencia de Santiago a los ricos? Pensemos en esto, mis amados hermanos. Si está conmigo, diga amén. El dinero que tenemos hoy en día, que algunos tienen bastante, otros tienen un poco menos tal vez, otros tienen de más, pero el dinero que tenemos hoy en día no tendrá valor cuando el Señor Jesucristo venga. Piensa en eso. Piensa en la venida del Señor. Ese dinero no será valioso para ese momento. Llega el día en el que el Señor regresa y ese dinero pierde su valor, por cuanto lo más importante que puede haber en ese momento no puede ser comprado con ningún precio. Así que alistar dinero para ese momento no es una tarea muy inteligente. Santiago está diciendo, vea, lo que deben hacer es acumular tesoros, pero para el reino celestial. Tesoros que sean eternos, no para estar aquí en la tierra, le está diciendo a los ricos. Se han dedicado a acumular dinero y a enriquecerse. Ahora, mis amados, hay que decir esto, el problema no está en el dinero. El problema realmente es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque el amor al dinero produce lo que produjo en ese momento, que algunos opriman a los otros porque tienen más y porque los otros tienen menos. Entonces el trato con los demás no es como Dios quiere. Y el problema no está en el dinero, sino en el amor que se tiene por ese dinero. Esa es la advertencia 1. Número 2. Santiago les dice, vea, el pago del salario que le dan a sus obreros ha sido injusto y no es correcto. Los ricos tenían su gente que les trabajaba. La Biblia nos enseña, mis amados, que el obrero es digno de su salario. ¿Cuántos dicen amén? Sí, el obrero es digno de su salario. Así debe ser. Por lo cual, cada uno debe recibir el pago por aquello que trabajó. No es correcto que se paguen salarios de miseria, salarios de pobreza, salarios de muerte, si lo podemos decir así. No es correcto aprovecharse de la necesidad del otro para pagarle salarios de miseria. No es correcto que una persona que tiene un obrero X o varios obreros retenga el dinero de los obreros. Mucho menos cuando esa persona tiene posibilidades, ¿no? En cambio, el obrero sí necesita de ese salario para su sustento. El día que el dinero se le retiene, ¿qué pasa? Ese empieza a sufrir necesidad. Mientras que el otro, ¿qué hace? Calentando dinero que no es suyo. Es lo que Santiago le está diciendo a esta gente. El pago de los obreros no ha sido justo, no ha sido correcto. Y por eso les llamará cuentas el Señor, les dice Santiago. Razón número 3. Santiago les dice, vea, han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en la tierra. Santiago dice, han vivido con lujo, se han dado la buena vida. Y pone una analogía interesante, vea. Santiago les dice, los ricos se han convertido como un animal que engorda y no se percata que por estar gordo pronto le va a llegar el día de la matanza, el día de la muerte. O sea, el animal que engorda, fijo, va para la pesa. Es lo que Santiago les está diciendo. Y Santiago está mostrando la analogía para decir, vea, los ricos como creyentes, entonces, ¿qué han hecho? Se han engordado, la han pasado bueno, han disfrutado de sus riquezas, las han amontonado y no se dan cuenta que les va a llegar el día pronto, que el día del juicio está a la puerta, que el Señor está pronto a venir. No se han preparado para ese momento. Como el animal que engorda no se da cuenta que el cuchillo viene, así los que se dedican a atesorar riquezas y a vivir la buena vida no se han dado cuenta que el día del Señor está a la puerta. Porque Cristo viene pronto, digan amén. Santiago le dice a los ricos, número 4, han causado muerte, han acusado y matado a personas inocentes que no podían defenderse. Esta es la situación de ese momento. Había gente que era realmente pobre. Definición de pobre en el diccionario es una persona que no tiene ni siquiera para sus necesidades o que suple sus necesidades con demasiada escasez.
Google, Wikipedia o diccionario. Esa es la definición de pobre. Entonces, no le voy a preguntar si es pobre, usted lo sabrá. Entonces hay 4 advertencias que Santiago le hace a los ricos, pero como no muchos dijeron que eran ricos, vamos a hablar de las advertencias a la iglesia en general. Advertencias hacia la iglesia en general sobre la venida del Señor y cómo vivir mientras viene el Señor. Número 1, por favor, voy a dejarle tarea. Si usted tiene el libro con qué estar anotando, va a hacer una rayita en cada una de las que le va llegando. Si usted no tiene el libro para anotar, entonces voy a pedirle que use sus dedos y usted ahí haciéndose el sano debajo de la Biblia o como sea, usted va a ir llevando su cuenta. Y si hay una de las que estamos nombrando aquí que es con usted va llevando ahí la cuenta. Llevo una. Si la otra no era con usted, esa no. Si la otra sí, llevo 2. Y ahí va llevando la cuenta, ¿vale? Advertencias de Santiago de cómo vivir antes de que venga el Señor. Número 1, tengan paciencia, no se desesperen. Dice Santiago que como el labrador, ese es el ejemplo que nos pone ahí la carta, como el labrador espera que llegue la lluvia y no puede hacer nada para que llueva. Él no puede obligar a que llueva, le toca esperar que llegue la lluvia temprana y tardía. Así como el labrador le toca esperar a que la planta crezca y el fruto salga, hay que esperar con paciencia a que el tiempo llegue. Así nosotros debemos tener paciencia, esperando la venida del Señor. Mire la situación, esto es importante. La iglesia, buena parte de la iglesia estaba siendo oprimida por los ricos, que no les pagaban, que los metían a la cárcel, que los perseguían por ser cristianos, etcétera. Y entonces Santiago les dice, ¿sabe qué toca hacer? Tengan paciencia. Mientras viene el Señor, tengan paciencia. Así como el labrador espera, ustedes también esperen, ya llegará el momento. Ahora, esta es con nosotros. Quiero recordarle que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Así que si usted dice, llevo 1, ¿sabe qué debe hacer? Si le falta paciencia, llénese del poder del Espíritu Santo. Que el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo trae amor, gozo, paz, paciencia. ¿Quiere ser paciente? Espíritu Santo. Busque la persona del Espíritu Santo. Dele lugar a la persona del Espíritu Santo en su vida y usted aprenderá a ser paciente. Dígame. Advertencia número 2. No se quejen los unos de los otros. ¿Por qué decimos esto y por qué Santiago lo dice? Esto es típico en medio de cualquier iglesia. Quisiéramos que no, pero con frecuencia uno de los obstáculos más grandes en las iglesias ni siquiera es el mundo o el alejarse de Dios, es la relación entre los hermanos. Qué cosa tan difícil, la convivencia entre los cristianos. Y Santiago les dice por eso, no se quejen los unos de los otros, no anden quejándose de los demás. ¿Cuántos conflictos, escándalos, peleas hay entre hermanos creyentes? Hay entre iglesias, que por teología, que porque usamos el tapabocas o no, que porque si es que el diablo nos manipula o no, que si porque Adán tenía ombligo o no, que si porque etcétera. Y peleas y conflictos. ¿Y qué se hace? Se habla mal del otro y se tiene quejas acerca del otro. Mis amados, Dios no nos llamó a eso. Debemos aprender a amarnos en el perfecto amor de Dios, a tener paciencia, a darle prioridad al amor antes que a la queja. Dígame. No se quejen del pastor. De pronto no es perfecto, pero no se quejen del pastor. No se quejen de la iglesia, porque iglesia perfecta o ideal como tal vez todos la quieren no existe. No se quejen de la iglesia. No se quejen de los hermanos. Hay unos hermanos que realmente son difíciles de amar, pero no es para quejarnos de ellos. La palabra dice, tengan paciencia mientras viene el día del Señor. Además nos aconseja Santiago, no se quejen los unos de los otros. Amén. Y si tiene que llevar esta palabra a la casa, pues bueno, no se queje tanto de su pareja, de sus hijos, del alcalde, de todo lo que la gente se queja. A veces hay gente más quejambrosa que ve solamente las cosas malas
y no puede empezar a ver las cosas buenas, pero se queja, todo le parece malo. Esa no es nuestra actitud. Razón número 3 o advertencia número 3. Santiago dice: cumplan su palabra. Voy a explicarlo antes de que usted diga llevo 3. Cumplan su palabra. ¿Cuán importante es que nosotros como cristianos seamos personas de palabra y que aprendamos la ética de la palabra? Porque eso en esta época parece que se perdió. Muéstreme, a ver, ¿dónde firmé? No, pero usted dijo, pero no hay nada firmado. Parece que la palabra se perdió. Pero entre nosotros no debe ser así. Debemos ser personas de palabra. Que si yo dije que sí, es sí. Que si yo dije que no, es no. Vea, a menudo, y las personas se molestan por esto, pero a menudo las personas adquieren una reputación por su forma de hablar. Algunos son exagerados, otros mentirosos, otros omiten la verdad, y luego que les ponen un derrotero para marcarlo, entonces se molestan. Pero ¿quién creó esa imagen? La mayoría de las veces lo hizo la misma persona con su manera de hablar y de proceder. El cristiano tiene que aprender a ser persona de palabra, una persona sincera, que si usted dice sí, nosotros sepamos que es sí. Que si usted dijo no, nosotros ya sabemos, el hermano dijo no. Y si el hermano dice que no, es que no. Pero no es que, no, sí, y resultó que no salió con nada. Que no, pero ahí sí llegó. El cristiano tiene que aprender a tener ética en su palabra. Evite las mentiras, no diga verdades a medias, no omita decir la verdad, porque si no, usted no va a ser como Santiago lo dijo, una persona cristiana cumplidor de su palabra. Hay gente que le dice a uno: pastor, nos vemos a las 5, y uno sabe que fijo no va a llegar a las 5. Ese es el que llega a las 5:30. Uno ya sabe que ese es así. Ah, pastor, pero lo está juzgando. No, es que el hermano ha dado muestras evidentes una y otra vez de que ese es su comportamiento. Porque su evidencia de vida ha sido esa. Porque hay gente que no tiene palabra. No tiene palabra. No saben decir que sí y que sí es sí. Que no y que no es no. Que en alguno de los salmos dice que si yo di mi palabra, aunque luego me dé cuenta que yo estoy perjudicándome y que salí perdiendo, debo mantener mi palabra, porque di mi palabra. Número 4. Otra advertencia: si está triste, póngase a orar. Y cuando decimos orar, en ese momento no necesariamente es Señor, quítame esta aflicción. La oración también puede ser, y muchas veces debe ser: Señor, dame fuerza para pasar este momento, para salir en victoria de este momento. Aunque la aflicción no sea quitada, Señor, fortaléceme para que yo pueda estar bien a pesar de la situación. Evidencia o advertencia, número 5. Si está alegre, cante alabanzas. Es que no solamente debe orar y acercarse al Señor el que está en aflicción, sino el que está alegre. Cuando estamos contentos debemos acercarnos. Tal vez nuestra oración se convierta en un canto, ¿no? En una alabanza. A veces en lugar de orar, cantamos y mostramos nuestra alegría. Cuando uno canta alabanzas, glorifica a Dios, exalta el nombre del Señor. Pero hay una segunda cosa que me parece, yo lo nombro siempre, me parece súper importante, y es que cuando uno está alegre, uno debe desfogar esa alegría, no guardársela, no estar allí introvertido, sino expresar esa alegría. ¿Por qué? Porque muchas personas, créame, muchas personas cometen más errores cuando tienen momentos súper alegres que cuando tienen momentos de tristeza. Por eso es necesario desfogar esa alegría. Entonces, si usted está alegre, ¿qué debe hacer? Cante alabanzas. Número 6. Si está enfermo, la Biblia dice, Santiago recomienda, pídale a los ancianos de la iglesia que oren por usted. Pídale a los líderes. Cuando hablamos de los ancianos, no son de los ancianos en años, sino de los ancianos maduros en el evangelio. Personas de fe, personas firmes, estables, crecidas en la fe del Señor. Santiago dice, si está enfermo alguno, llámelos a ellos, pídales a ellos que ore por usted. Cuando una persona que está enferma llama a alguien y le dice,
hermano, hermana, a mí me gustaría que usted ore por mí porque estoy enfermo. De alguna manera, dígame si no, de alguna manera la persona está creyendo que si oran a Dios, Dios le puede sanar. O sea, llamar a alguien para pedirle oración es un paso de fe. Ahora, amados, cuán importante que tengamos fe en Dios, que Dios es el que sana. Porque es que hay personas que a veces ponen la fe es en el hermano o en la hermana. Y entonces, si necesito una palabra de bendición financiera, llamo al hermano fulano, que él tiene la unción de esa. Si necesito una palabra de sanidad, entonces llamo al hermano sutano, que él tiene la unción de esa. Y si necesito una palabra de consejería para el hogar, entonces llamo a la hermana no sé qué, que ella tiene la unción de esa. Y ponemos la fe en el hermano. No, la Biblia dice, llamen a los ancianos, a las personas maduras de la iglesia, y oren. Dios se va a glorificar a través de esa palabra, a través de esa bendición. Ahora, Santiago dice, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos, únjanlo con aceite. Esto quiero aclarar lo que me parece importante. Ungir con aceite es una práctica que tenemos en la iglesia. De hecho, mantenemos en el templo, o a veces cuando salimos, llevamos un poco de aceite ungido, que no es más que aceite de oliva generalmente, por el cual hemos orado y lo hemos consagrado al Señor. Es una práctica porque la Biblia lo dice, pero escúcheme bien, esto no quiere decir que es que el aceite ya se convirtió en una medicina, entonces esto ya es mejor que el antibiótico. No, esto no es eso. Tampoco es una pócima mágica que le podemos dar a la gente, como haciéndole un conjuro o echándole una brujería para que se arregle. No, el aceite dentro del uso de la Biblia específicamente es más usado para consagrar, o sea, para apartar las cosas para Dios, sacarlas del pecado y dedicarlas a Dios. Así que cuando ungimos a una persona para sanidad con aceite, es porque muchas veces la enfermedad es consecuencia del pecado. No la totalidad de las veces, pero muchísimas veces las enfermedades en la vida de la persona son consecuencia del pecado de la persona. Así que lo ungimos como una señal de consagración, de arrepentimiento. Es como esa decisión que la persona debe tomar de salir del pecado para encontrar la santidad delante de Dios. Al dejar el pecado, también la enfermedad se va. ¿Por qué? Porque muchas veces la enfermedad es causa del pecado. Esto es para consagrar, básicamente. Aunque en los tiempos de Jesús el aceite era usado para suavizar las heridas, ¿no? En algo medicinal. También tiene ese significado dentro de la cultura de la época de Cristo. Número 7. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Nosotros como cristianos hemos adoptado esto y lo hemos predicado muchas veces. Nos confesemos es delante del Señor, de Cristo. Y sabemos que el Señor Jesucristo ha hecho posible que vayamos delante de Dios para confesar nuestros pecados y inmediatamente tener perdón de pecados. Pero el confesar nuestros pecados unos a otros es una práctica útil todavía dentro de nosotros como iglesia. Cuando uno confiesa los pecados, uno saca de adentro esas cosas que están ocultas y que nadie sabe. Cuando las cosas están en lo oculto, Satanás tiene control. Pero cuando las sacamos a la luz, cuando las exponemos, entonces están puestas delante de Dios, a la luz. Y Dios da sanidad y liberación, perdón para esos pecados. Y 8, último, si alguno se extravía de la verdad, ayúdenlo a volver. Si alguno se aparta del evangelio, ayúdenlo a regresar. Si alguno se volvió para una secta, ayúdenlo a que encuentre el camino. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que usted puede hacer es no juzgarlo y empezar a orar por esa persona. A veces orar, yo sé que usted tiene mucha fe en que orar fluye el poder de Dios y cambia todas las cosas. Pero a veces orar, mis amados, no es suficiente. Hay que acercarse y hablar con esa persona. Como dice la palabra, restaurándole con espíritu de mansedumbre. Mis amados, la Biblia, según dice Santiago, nos dice, antes de que venga Cristo, una de las cosas que nosotros como cristianos debemos hacer es, si alguien se extravió del camino, ¿qué debemos hacer? Ayudarlo
a regresar. La pregunta millonaria, pastor, y a los de mi casa también, porque es que ya estoy aburrido de decirle yo. Entonces le aplico la número 1. Tengan paciencia mientras viene el Señor Jesucristo. Tengan paciencia. Hay que seguir en la tarea, hay que seguir haciéndolo. ¿Cómo? Con paciencia. Mi amado, mi oración a ti es que tú nos ayudes para hacerlo. Es claro que necesitamos mejorar, cambiar, actuar diferente en algunas o muchas de estas cosas. Tal vez en una. Pero no podemos hacerlo solos, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu fuerza, tu sabiduría. Claro, esperamos la venida. Y queremos actuar así como invita Santiago.